buenas tardes. Hola, hola, gracias. Bien, entonces iniciaremos con la clase de hoy. Am, Primero, como saben, ya ustedes están avanzando el tema de lotes con la licenciada, entonces quería saber si tienen alguna pregunta o duda acerca del tema de lotes, me lo hagan saber, sí, para que esclarezcan sus dudas. De todas formas, vamos a estar haciendo ejercicios hoy acerca de lotes y vamos a estar haciendo uno que otro ejercicio más en el juez patito, ¿ya? Porque como ya estamos en marzo, entonces su examen creo que va a ser a finales de este mes y bueno, tienen que tener un poquito de práctica con eso también, ¿ya? No es muy diferente al Code Forces, ya les había indicado, pero bueno, entonces si tienen dudas, me avisan más. Vale, entonces nuestro primer ejercicio, ¿no? Vamos a estar descubriendo que ese tema de lotes en general tiene un patrón, ¿vale? No es como que un ejercicio diferente cada vez, sino que usualmente suele seguir una estructura básica, ¿ya? Entonces, a modo de práctica, nuestro primer ejercicio va a ser convertir ya un número decimal a su equivalente en binario. Nada más. Ya. Entonces, es lo que vamos a hacer. Bueno, me fijaré que esté grabando. Si está grabando, ya. Entonces, em, primero, por ejemplo, si yo tengo x igual a 10, ¿no ve? Este es el dato que yo voy a ingresar por teclado. Entonces la salida en binario, que lo voy a poner en la letra B, va a tener el valor de 1, 0, 1, 0. ¿Vale? Otro ejemplo, si pongo x igual a 6, entonces la salida va a ser de 1, 1, 0. ¿Ya? Bueno, ustedes tienen práctica con esto, ¿no? La forma de hallar esto es bastante mecánica, ¿no? La clásica es realizar las sucesiones las divisiones sucesivas, perdón. Entonces, si yo tengo el 6, ¿no? Tranquilamente lo puedo dividir entre 2. ¿Por qué? Porque en esta base quiero hallar su equivalente. Entonces, 2 dividido entre 6 sería 3, ¿no? Y el resultado sería 0. Bueno, el módulo, el residuo, sería 0. Luego, bueno, seguimos dividiendo esto entre 2. La división de esto sería 1. Y como residuo tenemos 1. Seguimos dividiendo, ¿ya? Entre 2. Y 1 dividido entre 2 sería 0. Y el residuo sería 0. Bueno, sería 1, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben, cuando llegamos a este punto es cuando termina el algoritmo, ¿verdad? Todos sabemos eso. ¿Y cómo sería la conformación de la respuesta? Pues tiene que ser hacia arriba. Entonces, nuestro resultado final vendría siendo este de acá, ¿no ve? Ahora sí, entonces haremos el diagrama de flujo, ¿ya? Primero, y vamos a iniciar el diagramita, ¿ya? Y vamos a leer nuestra variable x, la que va a venir desde el teclado. Luego, procedemos a crearnos variables, ¿ya? A declarar variables que posteriormente vamos a ir usando. Entonces, la primera que vamos a declarar y que hemos visto que vamos a necesitar es la variable b. Esta variable b inicialmente va a estar en 0, ¿verdad? Y bueno, nada más. Después vamos a necesitar otra variable que se va a llamar p, ¿ya? Se va a llamar p y va a empezar en 1, ¿ya? Esa variable p va a reflejar una potencia, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Y cómo es que vamos a formar este número? Pues lo que vamos a hacer es, inicialmente nuestra variable b va a estar en 0, ¿ya?
Entonces, cuando nosotros hagamos 6 módulo 2 igual a 0, lo que vamos a hacer es que a este 0 de acá le vamos a multiplicar por esta variable p de aquí, ¿ya? Es decir, vamos a multiplicar por 1 y le vamos a sumar el valor que tenía antes, ese 0, ¿ya? En otras palabras, este residuo, ¿ya? Voy a venir aquí, es esto de acá, ¿vale? Esta variable p es esto de acá, ¿ya? Y este 0 de aquí es esto de acá. En general, ¿qué podríamos decir? Que b va a ser el residuo, así lo vamos a poner, el residuo por la potencia más b, ¿ya? Así va a ser. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto. Ahora sí, para que no se confunda, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el resultado de esto va a ser 0, ¿ya? Porque esto me da 0 y le vamos a sumar 0, entonces todito va a dar 0. Entonces, b va a tener el valor de 0 después de hacer esta operación, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que para la siguiente iteración, es decir, para el siguiente paso, esa x ya no va a valer 6, sino que va a valer 3, ¿vale? Entonces, suponiendo que esto ya vale 3, volvemos a hacer ya, me había olvidado. Esa variable p la vamos a incrementar en 10, ¿ya? La vamos a incrementar en 10, le vamos a multiplicar por 10. Entonces, ahora sí, sabiendo que p es igual a 3, volvemos a hacer correr el algoritmo. Es decir, ponemos res, que en este caso res ya vendría siendo 1, ¿ya? Después multiplicamos por p, que sería igual a 10, porque recuerden que lo hemos multiplicado 1 por 10 es igual a 10, ¿ya? Y le sumamos el valor que tenía antes, que si recuerdan era el valor de 0. Y el resultado de todo esto es 10, ¿vale? Esta x volvemos a dividirlo entre 2 y se va a quedar como 1. Entonces, volvemos a ejecutar el algoritmo y decimos, ¿el residuo de 1 cuánto es? Pues es el mismo 1, ¿vale? Recordemos que esto ha vuelto a multiplicarse por 10, entonces ahora vale 100, ¿ya? Entonces sería por 100 más el valor que tenía antiguamente b, que era de 10. Entonces le sumamos 10. Y este resultado me da 1, 1, 0. Luego hacemos la división de esto entre 2 y me va a quedar como 0. Pero como recuerdan, cuando llegaba a 0 es cuando termina el algoritmo. Entonces ese es el procedimiento que nosotros vamos a ir haciendo en nuestro diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, nosotros no sabemos cuántas veces vamos a ir iterando, ¿está bien? Entonces, cuando no sabemos cuántas veces vamos a recorrer, usamos un while, ¿no? Un while. ¿Cómo representamos? Pues, este simbolito, ¿ya? Ahora, el código que se ejecuta aquí adentro, ¿qué condición cumplía? Es decir, ¿cuándo tenía que ejecutarse lo que estaba aquí adentro? Pues cuando x era o bien distinto de 0 o bien era mayor a 0. Cualquiera de los dos. Yo puedo poner que mientras x sea mayor a 0, pues hacemos correr nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero, obtenemos el módulo, ¿vale? Entonces aquí le pongo el res, el residuo o el módulo es igual a x módulo 2. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar mi respuesta, ¿no ve? Es decir, b va a ser igual a el residuo por la potencia más p, ¿no ve? Ya está. Con eso ya teníamos los nuevos resultados. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que teníamos que modificar después? Pues tenemos que aumentar el valor de p en 10. Como está yendo de potencias, ¿no ve? Va a ser 1, 10,
100, 1000, así va a ir aumentando. Entonces P va a ser P por 10, ¿ya? Y por último, X también tiene que ser modificado. ¿Con qué? Con su mitad, ¿ya? Entonces ponemos X va a ser igual a X dividido entre 2. Entonces, dicho esa línea de este conjunto de instrucciones, esto es lo que se va a ir ejecutando varias veces, ¿ve? Varias veces. Y una vez que se termine de ejecutar, en la variable b nosotros ya vamos a tener el resultado final, que sería el equivalente, ¿ya?, del número x, pero en binario. Lo que podemos hacer entonces es imprimir b y terminamos nuestro algoritmo, ¿ya? Ahora, pues tenemos que hacer una prueba de escritorio para ver si funciona, ¿no? Y para ver cómo es que las variables están cambiando. Entonces, voy a escribir aquí prueba de escritorio, ¿ya? Y me voy a fijar cuáles son todas las variables que interactúan en este diagrama de flujo, ¿ya? Le voy a poner X, luego voy a poner B, P, notemos que aquí está la variable res, ojo, ¿ya? Esto voy a poner aquí, ¿ya? Ojo que esta variable res nunca la hemos declarado, ¿ya? Si quieren, ¿ya?, podemos declararla aquí. Yo le voy a poner aquí un punto y coma, ¿vale? Ustedes lo pueden hacer abajito. Entonces aquí le voy a poner res es igual a 0. Solo para declarar una variable, ¿vale? Entonces aquí voy a usar res y nada más, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacer correr nuestro algoritmo, ¿vale? Y ponemos los valores. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a leer X. Entonces voy a leer yo 6. ¿Qué nos dice después? Pues el valor de B va a ser asignado con 0, el valor de res con 0 y el valor de P con 1. Ahora, seguimos bajando y preguntamos, ¿X es mayor a 0? Sí, 6 es mayor a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que res va a ser igual a X módulo 2. X módulo 2, es decir, 6 módulo 2, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, este valor va a ser cambiado a 0. ¿Qué sigue? Pues que aquí me había olvidado poner esto, ¿ya? Dice B, ¿no ve? B va a tomar el valor de res por P más B. Es decir, 0 por 1 es 0, más B sigue siendo 0. Entonces actualizamos el valor y se va a volver 0. Seguimos. ¿Qué dice? Que P va a ser igual a P por 10. Entonces P es 1, 1 por 10, 10. Entonces ese 10 lo asigno a mi variable P. Esto va a venir aquí. ¿Está? Luego, X tengo que dividirlo entre 2. Agarro y lo divido entre 2. He terminado de hacer todas las instrucciones, entonces sigo bajando y me encuentro con la bolita. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que subir para aquí arriba y preguntar. ¿X es mayor a 0? Es decir, ¿3 es mayor a 0? Sí. Entonces, hago las instrucciones. Obtengo el residuo, que sería, en este caso, 1. ¿Ya? Hago la actualización al valor de B. En este caso sería res por P, es decir, 1 por 10, 10, más 0, 10. Entonces aquí se queda como 10. ¿Ya? Seguimos, actualiza el valor de P, aquí se va a volver 100. Y por último, divido el valor de X en 2, ¿verdad? Entonces esto se va a dividir en 2 y se va a volver 1. Listo. Ahora, continúo mi algoritmo, subo y pregunto, ¿1 es mayor a 0? Sí. Entonces, puedo entrar aquí adentro.
obtengo el residuo. El residuo de 1 es 1, ¿verdad? Después actualizo el valor de B. B va a ser igual a res por P, es decir, 1 por 100, 100, más 10, ¿no ve? Porque 10 era su antiguo valor. Entonces sería 10 más 100 igual a 110, ¿vale? Posteriormente, actualizo el valor de P, se va a volver aquí 1000. Y por último, divido X entre 2. Se vuelve 0, ¿vale? Entonces, cuando ya llega yo aquí al puntito, subo y pregunto, ¿0 es mayor a 0? No lo es. Entonces, como ya no cumple la condición, ya no puede entrar. Se va a venir por aquí abajo y continuamos con el algoritmo, que me indica que imprima el contenido de la variable b, y nuestra variable b vale 110. Entonces, nuestro resultado es 110. Y al final terminamos con nuestro algoritmo. Entonces, es algo básico, ¿no? Y ustedes ya lo han visto varias veces, pero es que en lotes, la mayor parte de los ejercicios consiste más o menos de esta forma. Es decir, cuando hagamos lotes, noten que ahorita todo este algoritmo desde aquí ya, desde aquí, todo este algoritmo es hecho para solo un número. En lotes no nos interesa trabajar con un número, nos interesa trabajar con varios números, en general con n números. Entonces, la única diferencia entre el lote con un algoritmo simple, como en este caso, es que todo este código, que lo voy a llamar yo código estrella, lo vamos a poner adentro de un for para que se ejecute n veces, nada más. ¿Ya? Hace una consulta. Sí, dime. A la hora de dividir x, bueno, en este caso 3, entre 2, la división, ¿por qué salió 1? Ya. En este caso, como nosotros queremos hallar un equivalente del decimal al binario, lo que se hace es usar la división entera, ¿ya? No es la división convencional que te devuelve decimales, sería una división entera. Ahora, en este caso, gracias por hacerme recordar, si nosotros ponemos así, lo que nos va a devolver va a ser un decimal, ¿no ve? Un decimal. Entonces, existen formas de devolverlo a número entero, ¿ya? La primera y la que yo conocía cuando estaba en la materia era usar la función floor. Bueno, se lo puede hacer así, digamos. Es la función piso, le conocen como función piso, y lo que te hace es devolver la parte entera. Otro que se puede usar es hacer esto, floor de x y esto, ¿ya? Es otra forma de obtener la parte entera, ¿ya? Y la otra es hacer esto, int de x módulo 2. Entonces, de esa forma, es otra forma de obtener la parte entera, ¿ya? Ustedes pueden usar cualquiera de estas notaciones, la que les haya enseñado la licenciada, ¿vale? Yo voy a usar la int, ¿vale? Creo que he visto por sus ejercicios. Sería int, ¿vale? Pero esta y esta también existen por si acaso, y les recomendaría que la revisen, ¿vale? Buena observación, gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Yo creo que no. Entonces, bueno, ya tenemos hecho nuestro algoritmo simple, ¿no? Yo voy a dejar este espacio, ¿ya? Para poner ahorita la codificación. De hecho, lo haremos ahorita.
Entonces esto voy a mover aquí un ratito. Vale, esto lo voy a trasladar acá. Y voy a abrir mi editor de texto. ¿Dónde está esto? Ya en esta clase lo vamos a hacer. Ya. Entonces, voy a abrir Sublime. A ver, vamos a Sublime. Ya está. Voy a cerrar estos dos. Y me voy a crear un nuevo archivo. ¿Ya? Entonces me voy a crear un nuevo archivo en la carpeta que dice clase. ¿Ya? Y le voy a poner 1.py, porque es nuestro primer ejercicio de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues primero voy a leer la variable x. ¿Ya? Voy a leer la variable x. Luego asigno esos respectivos valores que había dicho. ¿Ya? R igual a 0 y p igual a 1. ¿Vale? Luego, ¿qué hacemos? Pues ejecutamos, bueno, creamos la instrucción while, ¿no? Y nos dice que nos vamos a hacer correr el ejercicio mientras x sea mayor a 0. Entonces, ponemos las instrucciones tal cual está en nuestro diagrama. Ya, aquí no vamos a cambiar absolutamente nada. Todo sería lo mismo. En esta parte, ¿no? Podemos hacer de esta forma o podemos usar la notación propia que tiene Python, que es usar los dos símbolos de división. Si hacemos esto, nos devuelve la parte entera. Pero para no diferir mucho del diagrama de flujo, vamos a usar la misma notación de acá. ¿Ya? Seguimos bajando y al final imprimimos la variable. ¿Vale? Entonces, les voy a enseñar una nueva forma de que ustedes puedan leer varios datos mediante archivos, ¿ya? Ahorita van a ver la diferencia. Voy a abrir una consola. Voy a venir aquí a mi carpeta. Voy a venir aquí y vamos a ponerle CMD. Para cuando hagamos lotes, ahí lo voy a hacer. Ahorita lo vamos a hacer de manera tradicional nomás, ¿ya? Ya, aquí está la clase. Entonces, vamos a ejecutar el primer ejercicio, ¿no? Python 1.py y nos está pidiendo un número. Si yo le pongo 6, pues me va a devolver su representación binaria. ¿Ya? Si yo le pongo el 10, ahí está. Si yo le pongo un número un poquito más grande, ya podemos, ya nos hemos creado un programita que nos está devolviendo la equivalencia en decimal, ¿no? En binario, perdón. Entonces, estamos viendo que está funcionando de manera correcta, ¿no? A ver, verificaremos. Con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Bueno, y tiene sentido que funcione, ¿no? Porque prácticamente hemos hecho una simulación de lo que siempre hemos avanzado, ¿no? En 112. Entonces, bueno, ya está hecho, ¿ya? Entonces, ese sería el ejercicio 1, ¿vale? Entonces, déjenme sacarle una foto a esto, ¿ya? Para ponerlo en el PDF que les voy a mandar. Ya, a ver, un ratito. Ya está. Un ratito, déjenme arreglar esto. Mientras tanto, si quieren, pueden copiar ese código, ¿vale? Para que lo tengan ustedes. Y ya no tengan que estar implementándolo en alguna otra ocasión, ¿no? Déjenme recortarlo. Ya está. Entonces, aquí está. Ya. Ya lo he puesto en el PDF que os voy a mandar. Pues ahí lo tienen, ya. Ya saben la dinámica, ¿no? Hacemos un poquito de análisis, hacemos el diagrama de flujo y posteriormente les mando la codificación, ¿vale?
Entonces haremos este mismo ejercicio, ¿ya? Pero en vez de decir convertir un número decimal a su equivalente en binario, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ya? Pues, a ver, voy a borrar esto y a ver si lo puedo escribir con el teclado. Ah, sí, sí. Ya, 2. Dado, dado un lote de n números, mostrar su equivalente en binario. ¿Ya está? ¿Ya? Uy, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Habíamos dicho que todo el código estrellita que yo le había puesto aquí en esto, tengo que adentrarlo en un for, ¿ya? Entonces, esto lo voy a quitar. A ver si puedo seleccionar, no sé si me permita. A ver, ojalá que sí. Ya, copiar. Ah, más bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Habíamos dicho que la única diferencia es que todo esto ejecuta dentro de un for, ¿no? Nada más. Porque si yo, digamos, pusiera n igual a 3 y mis datos fueran, eh, digamos, 5 o 10 y el 14, entonces me tiene que devolver sus equivalentes binarios. Es la única diferencia. Entonces, ¿cómo sería nuestro algoritmo? ¿Ya? Iniciamos nuestro algoritmo. ¿Qué tenemos que leer? Nos dice un lote de n números. Entonces tengo que leer ese n. ¿Ya? Leo esa variable n. Y mi algoritmo tiene que ejecutarse n veces. Vale decir, puedo colocarlo en un for. Entonces pongo que una variable i inicie en 1 y esta i sea que se ejecute mientras sea menor o igual a n y que haga incrementos de a 1. ¿Ya? Nada más. Entonces ahorita ya está. Nada más, ¿no? Ustedes saben que cuando yo pongo un for, todo el código que se ejecute aquí adentro se va a ejecutar n veces. Entonces ahí no hay problema. Pero ¿cuál es el código que yo quiero ejecutar n veces? Pues es el código que acabo de crear hace ratito, ¿no ve? Que era para un caso en especial. Entonces, yo puedo poner el mismo código, ¿ya? Puedo poner el mismo código y ya está, no va a cambiar nada. Lo único que pasa es que se ejecutará esto unas n veces, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si n es igual a 3, digamos, entonces la primera vez, ¿qué va a hacer? Va a leer un número y bueno, ya sabemos lo que hace esto y es mostrar su equivalente en binario, ¿ya? Entonces, cuando llega a este punto, va a volver a subir aquí arriba. Entonces, ya sería nuestra segunda iteración. Y como 2 sigue siendo menor o igual a 3, entonces este código se va a volver a ejecutar. Entonces, es la única diferencia con los lotes, ¿no ve? Que a lo que nosotros sabemos hacer, simplemente le ponemos un for que encierre todito eso y nada más, ¿ya? Y bueno, posteriormente, una vez que se termine de hacer toda la ejecución del algoritmo, lo único que hacemos es finalizarlo. Y eso es todo, ¿ya? Entonces, es la forma más básica que existe de un lote, ¿vale? Entonces, ahorita le vamos a hacer una modificación también a eso, ¿ya? Entonces, voy a venir aquí. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Ya, para que vean, lo vamos a codificar desde cero otra vez. Ya, ¿qué hacemos primero? Leemos una variable n, ¿ya? Leemos una variable n. Luego, ¿qué hacemos? Tengo que crear un for desde 1 hasta n con incrementos de a 1.
¿verdad? Entonces le voy a poner for, ¿ya? Y in range, que empiece en 1, que vaya hasta n y que haga incrementos de 1, ¿vale? Aquí adentro pongo el código a ejecutarse. Entonces, para cada iteración, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que leer una variable en X y respectivamente voy a ejecutar, voy a hacer estas asignaciones, ¿ya? Para los que han visto el video que he dejado, saben que esto se puede hacer, ¿vale? No pasa nada, es una de las ventajas que puedo tener al usar puntos.com. ¿Está bien? Ahora pongo mi while y aquí lo voy a poner distinto, ¿ya? ¿Se acuerdan que les he dicho que el mayor y el distinto en este caso eran lo mismo? Entonces vamos a hacer la prueba para ver si era verdad. Entonces ahorita obtengo el residuo, ¿ya? De X, actualizo el valor de B, ¿ya? Actualizo el valor de la variable P y obtengo y divido entre 2 la variable X. Ya saben ustedes cómo funciona eso, no tengo que estar explicándoselos. Al final imprimo la variable B. Y aquí me he equivocado, ¿no ve? Aquí no imprimimos X, aquí imprimimos B. ¿Ya? ¿Qué hacía después el algoritmo? Nada. Ahí nomás terminaba. Lo único que hemos añadido es esto y esto de acá. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a hacer correr este ejercicio. ¿Ya? Vamos a ponerle Python. Ya. Entonces, ¿qué me está pidiendo ahorita? No me está pidiendo esto de aquí. Me está pidiendo este n. Porque el ejercicio me decía que voy a leer n números enteros. ¿Verdad? Entonces, me está pidiendo ese n. Digamos que yo quiero mostrar 5 números. Quiero convertir 5 números. Ahora, ¿qué hago? Bueno, simplemente pongo, digamos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ya está. Entonces, ese es un lote con n números y aquí están sus respectivas respuestas. ¿Ya? Ahora quiero que noten esto, digamos. ¿Qué tal si mi lote tiene 10 números? ¿Ya? Entonces, imagínense cuánto yo estoy tardando escribiendo todo eso. ¿Ya? Eso ustedes en examen no pueden hacer. Que hagan, sí, pero que hagan los otros paralelos. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿Ya? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una entrada de datos más eficiente. ¿Vale? Entonces, la entrada que vamos a hacer es una entrada casi que es por archivos. ¿Ya? Me voy a crear un nuevo archivito. ¿Ya? Y este archivo se va a llamar, bueno, ya. Me voy a venir a la carpeta donde estaba y me voy a crear un nuevo archivo, ¿ya? ¿Dónde está? Un nuevo documento de texto que se va a llamar entrada, ¿ya? Entrada.txt, nada más. Esa entrada.txt lo voy a hacer abrir con mi Sublime. ¿Listo? Ahora sí, ¿para qué me sirve esta entrada? Pues en lugar de estar poniendo todo en esta consola, yo voy a poner la entrada directamente aquí, ¿ya? Quiero que se acuerden de este caso de prueba que hemos puesto, cuando n era igual a 5 y estos de aquí eran los que yo quería hacer la prueba, ¿no ve? Los valores que quería convertir a binario, estos de acá. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi programa? Que haga correr Python lo mismo, ejecute Python, pero la entrada que provenga de entrada.py. No, mentira, entrada.txt, porque esa era la extensión de este archivo. Entonces, cuando yo le doy Enter, noten que me lo ha generado automáticamente la respuesta y no he tenido que estar poniendo una y otra vez, ¿ya? Porque la próxima vez que haga ejecutar, ya no voy a estar teniendo que teclear varias veces, ¿ya? Y entonces es muy útil, por ejemplo, si tú tienes que ponerle 10 casos de prueba, no vas a estar tecleando los 10 en la consola, te va a consumir harto tiempo. Y eso pues no es para nada óptimo. ¿Ya?
Entonces, ese es uno de los, entre comillas, trucos que les puedo dar para que ustedes hagan una entrada de datos más rápida durante los lotes. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿vale? Entonces, ahorita voy a sacar una foto a esto también para pasarles su codificación. Por el momento, dudas, preguntas que tengan, o está claro. Si está claro, me lo pueden poner en el chat, por favor. Está claro, Liz. Sí. Listo, gracias. Ya, ¿dónde está? Ahí ya le estoy poniendo yo su diagrama y su codificación. ¿Ya? Ya está. Entonces, eso es ya. Entonces, ahorita vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con otra variante ya. Porque a mí lo que me interesa ahorita es que sepan todas las formas, bueno, o al menos los que conozco yo, para ingresar datos, ¿ya? O sea, con los lotes, ¿vale? ¿Por qué? Porque, o sea, es ridículo fallar en la entrada de datos. Ya, es muy ridículo fallar en eso. No pueden fallar. Donde pueden fallar sería en el algoritmo, lo que está dentro, pero en la forma de leer esto, ahí no tienen que fallar. ¿Ya? Entonces, el otro sería aquí. Ya sería el tercero. Voy a venir aquí, voy a poner enter. Entonces va a ser 3. Dado un lote de números, imprimir su equivalente en binario hasta que se lea el número, no sé, digamos, menos 456, lo que sea, cualquier cosa, puede ser -1, -0, lo que sea, ¿ya? Entonces, voy a mover esto un rato. ¿Cómo tendría que ser esto? Lo único que cambia es de for de acá afuera, nada más. Porque la idea de obtener un número binario, o ya sea la idea de obtener un número primo, o la idea de obtener un Fibonacci, es lo mismo, ¿no ven? Lo único que cambia ahorita es la entrada de datos. Entonces, nuevamente voy a seleccionar esto, porque lo mismo se va a repetir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Me dice, dado un lote de números, imprimir hasta que leamos el -456. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo se hace? La idea aquí es estar leyendo líneas y cuando lee el 456, pues se salga del for o del while o de donde sea que hayamos manejado. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es, primero, declararnos una variable llamada switch que va a estar en 1. ¿Ya? Y que mientras ese switch esté activo, es decir, mientras ese switch sea igual a 1, que se ejecute el código. Pero, en caso de que leamos la variable, digamos, en caso de que pase esto,
en caso de que leamos la variable 456, ese switch que se ponga en 0. ¿Esto qué va a ocasionar? Que cuando yo lea esto, ese switch se va a poner en 0. Entonces, cuando venga aquí al while, va a preguntar, ¿0 es igual a 1? No. Entonces, se va a salir directamente. Nada más. Es la única diferencia. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar esto. Ya. ¿Cómo sería ese diagrama? Pues le pongo, pues iniciamos nuestro algoritmo. Y aquí ya no nos dice que van a haber n números, ¿no ven? Directamente yo tengo que crearme esa variable switch, ¿ya? Entonces, ese switch inicialmente va a estar en 1, diciendo que está activo y que puede entrar al while. Entonces, mientras ese switch sea igual a 1, ¿qué vas a hacer? Pues, al igual que en el for, tenemos que leer la variable y todo eso, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Primero, leemos la variable x, ¿verdad? Leemos la variable x. Y aquí preguntamos, si el x es igual al menos 456, ¿qué tienes que hacer? Pues, en caso de que sea igual al menos 456, ese switch que se ponga en 0. Y nada más. Caso contrario, significa que es un número distinto al menos 456, entonces puedo ejecutar mi algoritmo para obtener el número binario del número que acabo de introducir. ¿Vale? Entonces, ese mismo código que habíamos hecho una vez hace rato, ese mismo vamos a poner aquí. Ya está. ¿No ve? Entonces, una vez que eso pase y se ejecute, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿qué hacemos? Que tiene que subir hacia el while. Ya está. Y al final, pues siempre termina el algoritmo. ¿Ya? Entonces es lo que les decía, ¿no? Digamos, va a iniciar nuestro algoritmo, ¿ya? Y yo leo y va a preguntar, ¿switch es igual a 1? Sí, ¿no ve? Es igual a 1. Porque aquí hemos declarado igual a 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a leer la variable 5. 5 es igual a menos 456. No. Entonces va a obtener su binario. Ya, entonces va a terminar de hacer todo eso y va a volver a preguntar aquí arriba. Y va a leer hartos números. 7, 8, 9, lo que sea. Hasta que en algún momento vamos a iniciar el menos 456. Y va a preguntar, ¿x igual a menos 456? Sí. Entonces, ese switch que se ponga en 0, porque ya no tiene que seguir ejecutando. Entonces, y como no hace nada, se va a venir por aquí y al subirse para el while va a preguntar, ¿0 es igual a 1? No. Y al final termina el algoritmo. Nada más. ¿Vale? Entonces, igual vamos a codificar este ejercicio. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Primero ya no leemos N, ¿no ven? Sino ponemos switch igual a 1. Luego vamos a ejecutar esto mientras ese switch sea igual a 1, ¿no ven? Como dice aquí. ¿Qué hacemos después? Vamos a leer la variable, ¿ya? Y luego preguntamos. Primero me voy a eliminar todo esto para que no moleste. Y pregunto, si x es igual a menos 456, ¿qué vamos a hacer? Pues que ese switch se ponga en 0. Caso contrario, que se ejecute la obtención del equivalente binario, que sería este de acá, ¿no? Que sería todo este de acá.
Ya está, nada más. ¿Algo más por hacer? Nada más. Listo. Entonces yo voy a venir aquí a mi entrada y voy a poner los mismos números. Ya, los mismos números. La diferencia es que al final le voy a clavar el menos 456. Ahora, cuando haga correr, noten que me ha dado en la misma salida que en el otro. Nada más. ¿Ya? Entonces, esas son las formas comunes en las que se pueden hacer lecturas. ¿Vale? Ya hemos visto. Voy a ampliar esto. Ya les he dicho. Primero, y este consejo clave entre comillas. Si se presenta uno de estos ejercicios que te dicen, dado un lote de n números equivalente, mostrar en binario, digamos. ¿No ve? Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 2, sabemos la cantidad de números que tenemos que leer. Pero en el ejercicio 3 no sabemos la cantidad. Hay el manejo de estructuras entre el for y el while. Va a cambiar y va a ser diferente. ¿Ve? Pero en la idea, digamos, de obtener el, el dígito binario, el equivalente binario, es lo mismo. Han visto ustedes cómo he copiado y pegado el código prácticamente. Entonces, ustedes necesitan practicar, ¿ya? Necesitan practicar harto. ¿Por qué? Pues porque si ustedes, digamos, no pueden hacer este ejercicio simple que está aquí, ¿ya? Peor, pues, los lotes que tratan de hacer esos ejercicios, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es practicar para poder implementar algoritmos sencillitos, ¿ya? Por eso han avanzado, pues, secuenciales, por eso han avanzado condicionales. Ya, por eso han avanzado bucles buscando la primalidad de un primo, buscando otro tipo de cosas para ver si un número es perfecto o no es perfecto y ese tipo de cosas. Entonces, aprendan a hacer estos algoritmos. Entonces, una vez que sepan eso, ya han visto que cambiar de un tipo de lote a otro tipo de lote es bastante sencillo. Prácticamente es copiar y pegar el código. Y es lo que ustedes pueden hacer en su examen, ¿no? Porque en su examen les pueden decir, dado un lote de tales números, hallar equivalente en binario. Perfecto. Primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hallar equivalente binario y verifico que funcione bien. Una vez que esté bien, ¿qué hago yo? Pues lo pongo dentro de un for. Y no me preocupo, y no me preocupo por lo que está adentro, ¿ya? Porque yo ya he verificado que estaba bien. No tengo que estar revisando, ¿vale? Y eso, entonces, esos son los lotes, ¿ya? Espero que les haya podido ayudar esta parte. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a sacar una foto para enviarles el juego. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿O está claro? Si está claro, me pueden decir que está claro. Ya. Yo creo que debe estar claro, ¿no ve? Tampoco están poniendo nada en el chat, entonces yo creo que debe estar claro. Ya.
Ya. Entonces, ¿dónde está esto? Nuestro cuarto ejercicio, ya sabiendo todo eso, va a ser hacer el lote directamente. Es decir, dado un lote que termina cuando la entrada es de -1, sumar los números que sean capicua. Ya. Ya, ¿qué es un número capicua? Por ejemplo, el 1, 2, 3, su inverso sería bueno, al revés, no su inverso. El número al revés sería 3, 2, 1. No son iguales, entonces no es capicua, ¿ya? A diferencia del 1121, ¿ya? Si a este número le doy la vuelta, sigue siendo el mismo número, entonces sí es capicua, ¿ya? Por ejemplo, el 84, digamos, no es capicua, ¿no ve? Porque su reversa sería el 48. Pero si fuera el 88 y le pongo reversa, sí sería capicua, ¿ya? Aquí le pondré, digamos, el 21, al revés sería 12 y no es capicua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La idea que está detrás de los números capicua sería casi la misma que la del binario, ¿ya? ¿Por qué? Supongamos que yo tengo el 123, ¿ya? Entonces lo que hago yo es obtener el último dígito, que sería el 3, ¿ya? Y en algún acumulador que tenga, voy a poner ese 3, ¿ya? Luego voy a obtener el 2, ¿ya? Y lo voy a poner aquí. Voy a obtener el 1 y lo voy a poner aquí. Entonces hay que hacer dígito por dígito eso, ¿vale? Entonces haremos eso. Entonces voy a poner inicio. Vamos a crear ese algoritmo, ¿ya? Y nos dice que la entrada termina cuando se digita -1. Perfecto. Entonces acabamos de ver cómo se hace eso, ¿no ve? Declaramos un switch en 1 y procedemos con el while. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Leemos un número. Vamos a leer el número X y ya está. Y pregunta, si este X es igual a -1, ¿no ve? Es igual a -1, entonces significa que tiene que terminar la entrada de datos, ¿ya? Aquí sería por el lado del sí y por el lado del no. Algunas personas les gusta trabajar en la parte derecha y no tanto en la parte de la izquierda, ¿ya? Lo que podemos hacer entonces es negar esta de acá, esa condición de ahí. Entonces, si lo negamos, sería distinto, ¿ya? Es decir, que si X es distinto de -1, que ejecute aquí. Caso contrario, que venga por acá. Entonces, si es distinto de -1, va a venir por acá. Y puedo proceder con el algoritmo para saber si es capicua o no, ¿ya? Y en caso de que llegara a ser capicua, ¿qué me decía? Que tenía que sumar todos los números que eran capicuas. Entonces, yo necesitaba un acumulador, algo que me permita acumular esa suma, ¿ya? ¿Dónde lo podemos poner? Siempre traten de ponerlo antes de que se ejecute el ciclo que lee los datos, ¿ya? Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí le voy a poner un punto y coma, le voy a poner ese acumulador que inicie en 0. ¿Por qué en 0? Porque estamos acumulando sumas. Si fuera productos, con 1 le pondría. Entonces,
Si no es capicua, que ese switch me lo ponga en 0, ya está. Ahí muere esta parte de acá. Pero si es capicua, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que usualmente se hace es, nuevamente, mientras x, bueno, me voy a crear una variable que se va a llamar copia, cp, que va a iniciar con el valor de x. Y aparte, un valor que se va a llamar nuevo, le pondré new, ¿ya? Le pondré new, que va a empezar en 0. Ya, ahorita van a ver por qué lo estoy poniendo, por qué me estoy creando una copia que se llama cp, ¿ya? Lo que hago es, mientras esta copia sea mayor a 0, ¿qué tienes que hacer? Habíamos dicho, obtenemos el último dígito, ¿ya? ¿Cómo obtenemos el último dígito? Usando módulo 10. Entonces le pongo dig, va a ser igual a cp módulo 10. Luego, como ya, como ya he usado este dígito de acá, lo elimino del número cp. Es decir, cp va a ser igual a cp dividido entre 10. ¿Ya? Estas dos operaciones casi siempre van ligadas de la mano. ¿Ya? Primero saco el dígito y elimino el dígito. Ya, eso acuérdense. ¿Qué voy a hacer después? Esa variable new, ¿ya? New va a ser igual a new por 10 más el dígito. ¿Ya? ¿Por qué por 10? Inicialmente el valor está en 0. 0 por 10 es 0 más el dígito que acabo de sacar, que es 3. Entonces se vuelve 3. Para la próxima iteración va a ser 3 por 10, 30, más el otro dígito 2 es igual a 32. Luego, 32 por 10 es igual a 320, más el dígito 1 es igual a 321. Entonces, por eso estamos haciendo así, ¿ya? Y nada más. Y nada más. Entonces, estas tres instrucciones están ligadas para crear el inverso de un número. Bueno, no el inverso, sino el mismo número, pero al revés, ¿ya? Y luego al final, ¿qué hacemos? Ya tenemos hasta este punto tanto el número x como su inverso del x, ¿no ve? El reverso de x. Entonces pregunto si esos dos son iguales, ¿no ve? Es decir, si el x es igual a el nuevo número que acabo de formar, entonces, ¿no ve? Por el lado del sí y por el lado del no. Si son iguales, entonces significa que es capítulo. ¿Ya? Es capítulo. Caso contrario que no muestre, ya, no es capítulo. No es capítulo. Ya está. Listo. Ya se ejecutó todo mi algoritmo, entonces lo único que hago aquí es terminar el algoritmo. ¿Ya? El while también se va a terminar. Y al final termino con mi algoritmo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es la única parte diferente de aquí? Esto. ¿Ve? Que esto de aquí es la verificación de un número que sea capítulo. Pero momento. Nunca hemos usado la variable acu. Y lo que nos decía es sumar todos los números que eran capítulo. Entonces nos falta hacer eso. No está todo terminado. Y de hecho no teníamos que mostrar si era o no era capítulo. ¿No ve? Porque esto es verificación de capítulo. Pero lo que nos piden es una modificación de ese algoritmo. ¿Ya? Entonces esto no es así, ¿no ve? Sino que vamos a hacer un poquito más. Y digo,
Si x es igual a new, entonces que se sume al acumulador. Acu más new. Caso contrario, que no sume nada. Y listo, eso es todo. Incluso nos sale más simple que el otro algoritmo. Que en el otro tenemos que mostrar esa cosa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede al final? Pues al final de la lectura de los datos, es decir, al final de este while de aquí, voy a mostrar el resultado de esa acumulación que he hecho. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a... aquí me voy a poner un conector estrellita. Un conector estrellita y que siga aquí arriba. ¿Ya? Lo único que tiene que hacer este conector es mostrar el contenido del acumulado y que termine el algoritmo. Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, ya tenemos nuestro ejercicio. Ahorita lo vamos a codificar. ¿Ya? La prueba de escritorio se las voy a dejar para ustedes. ¿Ya? No es difícil. Y les va a servir para que vean cómo va a correr el algoritmo por sí solo. ¿Ya? Elimine todo esto. ¿Qué dice aquí? Primero, switch que inicia en 1 y una variable acu que inicia en 0. ¿Ya? Y pongo, mientras el switch sea igual a 1, entonces voy a seguir leyendo datos. ¿Ve? Noten que estoy siguiendo el diagrama de flujo nomás, no se inventa. ¿Ya? ¿Ya? Mientras, si x es distinto de menos 1, ya tienen que ejecutar lo de la parte derecha. Entonces va a ser cp va a ser igual a x, new va a ser igual a 0. Y digo, mientras cp sea mayor a 0, ¿qué tienes que hacer? Pues extraes el dígito y quitas ese mismo dígito. Y a la variable new lo modificas y le aumentas ese dígito que le tocaba aumentar y preguntas, si x es igual a new, entonces que se aumente al acumulador. Y al final del while, ojo, al final del while, que imprima. Ya está. Ya está. ¿Ve? Entonces, a ver, hagamos correr. Voy a venir aquí y en mi lote de datos va a venir a ver el 45. Pondré estos datos de aquí arriba. El 123, el 200, el 1221, el 88 y el 21. Y la entrada de datos termina con menos 1. Entonces, hago ejecutar este algoritmo. ¿Y qué ha pasado? A ver. A ver, esto lo voy a poner aquí. A mí me salió un error en la línea 5, a ver. Ah, qué raro. Ahora vamos a ver si está el de... Ah, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado el error? Porque, a ver, en caso de que sea distinto de menos 1, ya sabemos que se ejecuta esta parte. Pero, ¿qué pasa cuando lee el menos 1? Pues aquí va a leer el menos 1 y va a preguntar, ¿x distinto de menos 1? No. Entonces, me he olvidado poner la instrucción else, ¿no? La que seguía de acá. La de la izquierda me olvidó poner. ¿Ya? Entonces, lo que hacía eso era bien importante, ¿no? Y era poner este switch en 0 para que no siga leyendo más datos. Entonces, ahora sí, vuelvo a ejecutar mi programa y noten que ya. No me ha dado la respuesta que quería, pero al menos no se ha cortado. ¿Ven? No se ha cortado. Entonces,
veremos qué está pasando aquí, porque AQ tendría que haber cambiado de valor. Ya. Veremos qué valor tenía new. Ya, veremos qué valor tenía new. Noten, a new siempre está dando infinito. Pero es lo raro, ¿por qué? A ver, voy a poner aquí X. Qué raro. A ver, aquí voy a imprimir el valor de CP. Quiero ver que está mal. A ver. Hasta aquí está bien. Aquí está bien. Después esta parte del CP. A ver, ¿qué pasa? No, tiene que dar con mayor. Tal vez esta parte de aquí se estará bugueando. Pero no creo. Ah, ya. A ver, aquí le voy a poner división entera. Ah, ven, era por eso. Era la sintaxis de Python la que me ha fregado. Y aquí más tengo que poner eso. ¿Ya? Y debe ser porque no sé cómo, pero en algún momento esta línea de instrucción me está devolviendo decimales y no sabemos, y bueno, no sé por qué, pero no importa, ¿no? Eso lo arreglamos poniéndolo int cp dividido entre 10. ¿Ya está? Arreglando eso, solo esa partecita ya el algoritmo ya está bien. Tampoco, a ver. Print new. Vamos a imprimir el new y vamos a imprimir x. X y new. Ya. De alguna forma. Ah, claro, me olvidé ponerle el int aquí. Ya. Ya está. Sí, esa parte me olvidó. Otra vez. Y entonces podemos ver que la parte donde eran Capicua, efectivamente me lo ha sumado. ¿No ve? Y la suma me dice que es este tanto de acá. 1300. Entonces, ya está. La única parte en la que hemos fallado tal vez un poquito era en la parte del int, ¿no? En esta parte de la división. Pero nada más. Entonces, por eso, si no van a trabajar con decimales, ni para los numeritos, ¿no? Si no van a trabajar con decimales, entonces siempre pónganle esto, siempre pónganle esto. Ya, casi me he olvidado, pero bueno. Y ya está. Podemos ver que el algoritmo también ha cumplido su cometido. Tampoco es que haya fallado ni nada de eso. La única parte es esa parte del int que poquito a nivel de código ha fallado, pero ya. Eso no será adicional. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas Oxy, ¿cuál era el enunciado del ejercicio? de este ejercicio? Sí, sí. Era dado un lote que termina cuando la entrada es de -1, sumar los números que sean capico. Ese era el Ah, lote. ya, sí, ahora sí, perdón. Listo. Ya. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna otra? Ya, entonces. Si una pregunta me dicen, pues, ya. Ahorita la voy a sacar foto a esto para que también lo tengan en el PDF.
Ya. Ahí está. Ahí se los ponen. Ya. Esto. Vámonos con el último. Bueno, hubiera querido hacer más, pero no, porque no me alcanza el tiempo. Ya. Y este lote es algo especial, ¿ya? Hemos visto que hay tipos de lotes donde pueden ser reducidos a tareas sencillas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver otro tipo de lotes, ¿ya? Y este es del juez Patito. Este, ya, era mi lote. Ya. Entonces, los que puedan, vayan y entren al Patito Juez y busquen este ejercicio. Se los pasaré nomás. Este de acá. ¿Ya? Y bueno, ¿qué dice? Leer un lote de números y determinar cuántas veces se presenta la situación de que un número positivo es seguido de un cero y de un número negativo. Desplegar el resultado del ejercicio. ¿Ya? Lo que me dice es que los números que me van a dar, ¿ya? Van a estar en el rango de 10 elevado a la menos 9 y 10 a la menos 9. O sea, números un poquito grandecitos pueden ser, aunque en el caso de prueba me muestran unos eh, números no tan grandes, pero los demás casos de prueba sí van a ser números grandes, ¿ya? Y dice que la entrada de texto termina cuando se lee el texto final de archivo. Ahora, imagínense, antes nosotros teníamos esto, de que la entrada de datos terminaba solo cuando la entrada era un número, pero en este caso la entrada, no la entrada, sino la entrada va a terminar cuando se lea un texto, ya no va a ser un número. Entonces ahí hay un poquito medio que de ambigüedad, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces me dice que la salida consiste de un solo número, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar un número, que es la cantidad de veces que sucede esta situación. ¿Qué situación? Donde un número positivo es seguido de un cero y de un negativo. Por si acaso, y para refrescar la memoria, aquí le voy a poner, ¿qué idea es esto? Aquí le voy a poner JB, porque va a ser el juez Patito, ¿ya? Y el número de problema es, le ponemos Patito juez, y el número del problema es 2234. Los que no van a venir a clase o algo así, ahí lo buscan y ese es el ejercicio, ¿ya? Recuerden que un número positivo, ¿ya? Un número positivo, ¿sí? Es un número que es estrictamente mayor a cero, ¿ya? Un número negativo es un número estrictamente menor a cero, ¿ya? Por si acaso. El cero no está considerado ni en los positivos ni en los negativos. Y ya, ahora, ya, ahora me decía que tiene que ser un positivo seguido de un cero y de un negativo. Ya, entonces veremos el lote, ya, es el lote que nos dan. Por eso les decía, ¿no? La entrada de datos es importante. Imagínate estar escribiendo todo el rato esto, pues es un martirio. Preferiblemente no. Entonces aquí me dice positivo, luego cero, luego negativo. Entonces aquí está. Positivo, perfecto. Aquí está un cero, perfecto. Pero esto no es negativo. No me sirve. Positivo, no. Positivo, no. Positivo, sí. ¿Es el cero? No. No me importa. Positivo, sí. Cero, sí. Negativo, también sí. Entonces, estos tres cumplen con, ¿qué cosa? Con la situación, ¿no? Que nos decía. Ahí ya tenemos una situación.
Luego, aquí está bueno, volvemos aquí, ¿no? Podemos volver aquí. ¿Positivo? No. ¿Positivo? No. ¿Positivo? Sí. ¿Es cero? No. ¿Positivo? No. ¿Positivo? Sí. Después, ¿igual a cero? También. ¿Eres negativo? También. Entonces aquí encontramos otra tripleta de números que cumplen con la condición. Ah, ya. Entonces, antes tenía uno, pues ahora tengo dos que cumplen con la condición. Por eso el resultado es 2, ¿vale? Ahora, aquí, por ejemplo, nos dice final de archivo. Entonces, leo esto y ahí termina todo. Y ahora no tengo que seguir leyendo más cosas. Es lo que tenemos que hacer. Nada más. ¿Alguna idea para esto? Nada. No me importa. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Nos encontramos en la situación de que existen diferentes estados, ¿ya? Es decir, si yo leo un número positivo, ¿no ve? Luego tengo que leer el cero, luego tengo que leer un negativo, ¿ya? Entonces, para que mi respuesta aumente en uno, para que sea considerado como estado, cualquier tripleta de números, tenemos que considerar o podemos tomar la estrategia de qué? De que a esto le podemos poner como estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre vamos a suponer que estamos en el estado 1. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner este caso de prueba. 2, ya. Ya, 2, el 3, el 0 y el menos 1. ¿Vale? Voy a leer el 2. Perfecto. Se ha cumplido el primer estado. Entonces, avanzate al segundo estado. ¿Ya? Y vas a esperar, ¿no? O sea, vas a tener fe de que el siguiente número que voy a leer va a ser un cero, ¿vale? Estamos suponiendo ahorita. Entonces, cuando efectivamente ya lo leamos, el número 3 va a preguntar, ¿es cero? No, el 3 no es cero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, volvete al estado 1, ¿ya? Porque ese estado sí lo has podido cumplir, ¿vale? Porque es positivo. ¿Ya? Como sí ha cumplido ese estado, entonces va a volver a suponer que el siguiente va a ser cero. De esa forma, cuando yo lea este número, va a decir, ¿eres cero? Sí, soy cero. Entonces, ahora vamos a suponer que el siguiente número tiene que estar en el estado 3, es decir, negativo. Cuando leamos este número, va a decir, ¿eres negativo? Sí. Entonces, has podido cumplir todos los estados, el 1, el 2 y el 3. Entonces, la respuesta que aumente en 1, en ese caso. ¿Ya? Pero,
Como ya vemos que esta es una tripleta de números que se ha podido cumplir, yo voy a tener que estar preparado para una siguiente tripleta de números, ¿ya? Porque porque nunca va a poder empezar aquí y tampoco va a poder empezar aquí, ¿no ve? Porque sí o sí tiene que iniciar en un número positivo. Entonces, la opción más sensata es que empiece por aquí. Y es por eso que le digo que se retorne al estado 1, donde está esperando que haya un número positivo. ¿Ya? Supongamos que vamos a seguir leyendo más datos. ¿Ya? Entonces vamos a leer este dato. Y va a preguntar, ¿es positivo? Sí. Entonces puedes irte al siguiente estado. Leo el siguiente número. ¿Es cero? Sí. Entonces puedes irte al siguiente estado. Ahora leo este cero. Y pregunto, ¿es negativo? No. Entonces, como no se ha cumplido, tienes que retornar al estado 1, sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Notamos que ahí se cumple la condición y que ya hemos encontrado un algoritmo que me permite resolver este problema. ¿Ya? Y noten que aquí no ha habido no como hace rato, que había que poner un algoritmo bien específico o ponerle adentro de un for algo que ya conocíamos, ¿no? Sino que es un problema un poquito especial de lotes, ¿ya? Para contar algunas cosas o algo así. Como por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio 4, en vez de sumar los números que sean capicua, bien nos habrían podido pedir cuántos números son capicua, ¿no ve? Y en esta parte los hubiéramos podido contar. Aquí es casi lo mismo. Aquí tenemos que contar, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, aquí va a haber un manejo de ifs, no tan fregado, pero más o menos, ¿ya? Incluso, como estamos manejando estados, podríamos manejar la casita, ¿no ve? El switch case. Si eso haremos, mejor, ¿ya? Entonces, mmm, ya, inicio mi algoritmo. Ya, inicio mi algoritmo. Y después, bueno, como yo tengo que manejar estados, yo me voy a crear una variable que me permita saber en qué determinado estado me encuentro, ¿ya? Yo le voy a poner opción, ¿ya? Que sería lo mismo que estado, no me importa. Estoy en la opción 1, en la opción 2, en la opción 3. Es lo mismo que decir estoy en el estado 1, estado 2 o estado 3. ¿Ok? Ya habíamos dicho, siempre supongo que estoy en el estado 1, porque estoy esperando que ingrese un número positivo. Y como yo quiero contar cuántos numeritos cumplen esa condición, ¿ve? Entonces yo me voy a poner un contador para eso, ¿ya? Y le voy a poner contador que inicie en 0. Nada más, nada más. Ahora voy a ir leyendo datos. Nuevamente aquí, ¿no? Me encontré en la situación de que no sé cuántos datos voy a leer. Entonces hago la clásica de siempre. Me creo un switch que está en 1 y me pongo un while preguntando que ese switch sea igual a 1. Ya está. Ahora, por cada iteración que haya, yo voy a leer un número X, ¿ya? Y aquí sí viene la parte de las preguntas, ¿no? Aquí voy a hacer algo un poquito diferente, ¿ya? Y voy a preguntar, X es igual a final de archivo, ¿ya? Eso voy a preguntar. Si X es igual a final de archivo,
O bien le puedo poner X distinto de final de archivo, como hace rato, ¿no ve? Aquí le pongo sí, aquí le pongo no. En caso de que haya sido igual a final de archivo, va a venirse por aquí. ¿Qué significa? Que ese switch tiene que ponerse en 0. Y nada más. ¿Ya? Por el otro caso, ¿cómo le hacemos? Pues había dicho yo que, bueno, este X probablemente entonces es un número. Entonces, ese X lo convertiré a número, ¿ya? A número entero. Le puedo poner X igual a int X, porque sé que es un número, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que preguntar en cuál de las opciones está, ¿ya? Entonces voy a poner esta variable opción aquí en la casita. A ver si puedo ver esto. Ya está. Y aquí le voy a poner así y así. Creo que así debería ser todos los ejercicios. Ay, no, esta parte está horrible. A ver un ratito. Ya, hay que se quede. Entonces, aquí va a estar cuando valga 1, cuando valga 1, cuando valga 2 o cuando valga 3. ¿No ve? Representando cada uno de los estados que ya les había mencionado. Entonces, si es igual a 1, ¿no ve? Yo pregunto, pues, si el x que he leído es mayor a 0, ¿qué hago? Ha cumplido la opción 1, ha cumplido la condición 1. Entonces, que pase al estado 2, es decir, opción va a ser igual a 2. Caso contrario, que se quede en 1. Aquí le puedo poner esta instrucción o dejarlo vacío. Aquí, en este caso en particular, desde 1, no es muy relevante, ¿ya? No es muy relevante. Pero eso. Es lo que me mencionó. Si se encuentra en el estado 1, ¿no ve? Y aparte es positivo, entonces puedes saltarte al estado 2. Aquí lo mismo, ¿no? Si x es igual a 0, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saltarte al estado 3, es decir, que la opción se pase a 3. Caso contrario, y aquí, si es necesario, tienes que volverte al estado 1. ¿Y qué pasa en el caso 3? Pues, si x es menor a 0 y estabas en el estado 3, entonces, ¿qué pasa? Pues que has cumplido todas las condiciones, ¿no? Entonces, ese contador tiene que aumentar en 1. ¿Por qué? Porque se ha cumplido las 3 condiciones. Y aparte, tienes que irte a la opción 1, al estado 1, como ya habíamos visto en este caso. ¿No ve? Porque se cumplía este estado, entonces tenías que retornarte aquí. ¿Ya? Eso es cuando se cumple. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Pues sencillamente que retorne al estado 1. Y ya está. Entonces, en estos 3 casos,
Ya, ahora sí. Estábamos en que si esto se cumplía, entonces el contador aumentaba en 1 y tenías que irte a buscar eh, otro número más, ¿no ve? Poniendo opción 1. Pero, vamos a notar algo bien interesante, ¿ya? ¿Y qué sucede en este caso? O sea, supongamos en este caso de prueba. Mm, vamos a leer 3. Ya, vamos a leer este caso. 3, 0 y 3. ¿Qué pasa en ese caso? Analizaremos. Leemos esto. Entonces se va a venir al estado 2. Leemos esto. Entonces se va a venir al estado 3. Leemos esto. Si le decimos que vuelva al estado 1 como estábamos haciendo aquí, ¿qué va a suceder? A ver, que la próxima vez que leamos, esto va a decir, ¿es igual, es positivo? No. ¿Es positivo? No. Entonces, la respuesta se va a quedar en 0, cuando era mentira, ¿no? Porque notemos que aquí sí había una tripleta que cumplía esa condición. Entonces, ahí validamos algo, ¿no? Que en este caso, si esto se vuelve 3, o sea, si en el estado 3 encuentro un número positivo, ¿no ve? Bien le puede hacer saltar al estado 2 directamente. ¿Ya? Este caso analícenlo, ¿vale? Ese caso analícenlo. Entonces, esto no estaba tan bien que digamos. Lo voy a bajar un poquito más. Y pregunto, si x es mayor a 0, entonces, ¿no ve? Entonces, que la opción se vaya al 2. Caso contrario, que se vaya al 1. Y listo. Ya está completo nuestro algoritmo. Entonces, notan, ¿no? Que en estos casos del patito, como que en el patito y codeforces, y codeforces principalmente, tienen algunos casos como que medio engañosos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que se ejecute por el 2, o por el 1, o por el 2, o por el 3, se viene por aquí, y lo que hago es, nada, simplemente va a unir su camino con el otro lado del if, y va a terminar la ejecución del while. No me alcanza espacio, lo voy a poner aquí abajito, ya abajito. Entonces, al final, ¿qué hago? Pues imprimo la respuesta, ¿no? Imprimo la respuesta y le pongo que imprima con y que termine el algoritmo. Ya está, listo. Entonces, vamos a codificar esto. Me vengo aquí. Y la entrada es bien importante. ¿Dónde está esto? Voy a copiar esta entrada hasta aquí. Listo. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Mira, me un ratito. Hago crecer esto. Ya está. Entonces, primero me creo mis variables op y cont. Pongo mi variable switch en 1 y digo, mientras switch igual a 1, que se ejecute lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que está ahí adentro? Pues primero leemos x. Ya. Primer error garrafal que hay aquí. ¿Qué es lo que decimos con esto? Que siempre vamos a leer un número. Y hasta la línea 13 está bien, pero la línea 14 no es un número, es un texto. Entonces lo que tengo que hacer es yo quitarle ese int y solamente decirle léeme
la entrada de datos, ¿ya? Y aquí sí puedo hacer esto. Si X es distinto de final de archivo, entonces que haga lo que tenga que hacer. Caso contrario, pues tienes que salirte del while y finalmente imprimir la respuesta, ¿vale? Ahora nos enfocamos aquí adentro. ¿Qué es lo que hacemos aquí adentro? Pues ya hemos comprobado que lo que acabamos de leer en la variable x no es un texto, entonces significa que es un número. Por ende, lo vamos a convertir a número, ¿ya? Ahora sí, llega el momento de nuestra casita. Pero en Python no existe esa casita. Lo que tenemos que hacer es simular un switch case, pero usando if. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Pues le pongo. Si la opción es igual a 1, entonces voy a hacer algo. ¿Ya? Caso contrario, si la opción es igual a 2, voy a hacer algo. Caso contrario, si la opción es igual a 3, voy a hacer algo. ¿Ya? Si en esta casita del switch case hubiera 4 o 5, entonces puedo seguir agregando aquí. No hay problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenía en la opción 1? Pues preguntaba, si x es mayor a 0, entonces anda al estado 2. Caso contrario, quédate en el estado 1. Estoy siguiendo lo que dice el diagrama. Si x es igual a 0, en este caso, pásate a la opción 3. Si no, ¿no ve? Volvé a la opción 1. ¿Ya? Y por último, si x es menor a 0, ¿qué vas a hacer? Bueno, no x, ¿no es? Bueno, sí, x. Si x es igual a 0, ¿qué vas a hacer? Pues incrementar el valor del contador, ¿no ve? Y anda a la opción 1. Pero si no se cumple eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pregunta, si x es mayor a 0, entonces la opción que se vaya a la 2, caso contrario, opción igual a 1. ¿Ya? Pues sería esto mismo, es lo mismo de aquí, ¿no ve? Lo mismo de aquí. Y ya está, ya le hemos hecho una traducción a nuestro diagrama de flujo, ¿no ve? Lo único que al final tenemos que imprimir la variable cont, que ya lo tenemos acá. Entonces vamos con nuestra entrada de datos. Vamos a correr. Ya, y nos dice error. Nos dice error. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comparado final de archivo con F minúscula a comparación de final de archivo con F mayúscula. Entonces noten que hay diferencia. No es lo mismo F mayúscula que F minúscula. A ver, ahora, ¿qué pasa si le pongo así? Me dice que la respuesta es 1. Me dice que la respuesta es 1. Y la respuesta aquí es 2. A ver. Veremos si hemos copiado. No creo que hayamos fallado en copiar esto, ¿no? Parece que todas las líneas están bien. Entonces, algo debe tener nuestro algoritmo. Primero voy a ver si está mostrando todo de manera, bueno, si está leyendo todo bien, ¿ya? Y aquí está leyendo un 1. ¿Por qué está leyendo un 1? No tendría que leer un 1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí algo más, ¿ya? Que si x es distinto de esto y aparte le agregamos esta condición. Que noten que incluso a veces hay diferencia entre el diagrama de flujo y, y la implementación en el código. ¿Ya? Pero ahora, ya, dice, aquí está. Perdón, un ratito. Ahora sí.
¿Ya qué dice? Error en la línea 8. Ya. Como que no se puede volver un entero. Un ratito, por favor. Ahora sí. Hola, hola. Sí, ahora sí. ¿Dónde está? Ya. Dice inválida por la parte literal. Dice. Yes, probablemente sea por la entrada. A ver. ¿Ven? Entonces, aquí le voy a poner i. Me voy a olvidar que es i. Porque tiene que ser distinto de esto y de esto. ¿Ya? Ya. No entiendo de dónde está leyendo ese 1. Ah, sí, creo que fue una vez al imprimir el contador, porque se queda en uno. Ah, cierto, cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Pues aquí, para evitar eso, aquí le voy a poner solución. Muchas gracias. Sí, ya no me voy a confundir, cierto. Sí lo está leyendo, ¿no ve? Entonces, aquí está cumpliendo y aquí también. Pero no me lo está tomando en cuenta. Espérate. Ya. Igual, en caso de que ustedes, digamos, les pongan un final de archivo como texto, ya, yo les recomiendo que también pongan este de acá. Ya, es útil y en algunos casos les puede ayudar. En algunos casos les puede ayudar. ¿Ya? Ya, pero mientras tanto veremos qué ha pasado. Por ejemplo, yo aquí no sé qué cosa estará, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En cada iteración, ¿ya? Yo puedo mostrar en qué estado se encuentra, ¿ya? Es estado, y así le hago un seguimiento a lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, cuando es 2, bueno, sigue en el estado 1, a ver ya. Esto lo voy a poner más aquí abajo para ver siempre en qué estado está. Y ahora sí, ha leído el 2 y se ha pasado al estado 2. Ha leído esto y ha pasado al estado 3. ¿No ve? Aquí incluso le voy a poner que imprima aumentando en 1 para saber en qué parte ha aumentado en 1. Aquí aumenta en 1. Ya. A ver si aquí no me equivoco en algo yo. Ya. A ver. Si he leído el 2 y se ha ido al estado 2. He leído el 0 y se ha ido al estado 3. ¿No ve? En el estado, cuando he leído esto, no ha aumentado nada. ¿No ve? Y como no es menor a 0, entonces se ha ido al estado 1. Ya. Entonces, cuando he leído esto, creo que estoy divagando mucho en eso. Aquí incluso le voy a poner el X más. Para no estar. Ya está. Entonces, ya. En este caso, aquí por ejemplo, noten que aquí está el error, miren. Ha leído esto, y luego se da al estado 2. Ha leído esto y se ha quedado en el estado 1. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Porque ahorita yo estoy en el estado 2, ¿no ve? Gracias a este de acá. Y he leído este de acá, ¿no ve? Entonces va a preguntar, 6 es igual a 0,
No. Entonces, anda al estado 1. Y noten que no me lo ha considerado este caso de aquí como lo había dicho más antes. Entonces, si nosotros ponemos esto de aquí y lo ponemos acá, ya a ver qué sucede. Ahora sí. ¿No ve? Ahora sí, el resultado da 2. Entonces, esa era la modificación que teníamos que hacerle a nuestro código. ¿Ya? De esa forma ustedes, yo les recomiendo que puedan debuguear, encontrar errores para saber qué es lo que está pasando con su código. ¿Ya? Entonces, ahora voy a venir aquí, ¿no ve? Y ese error lo hubiéramos encontrado con el diagrama de flujo, ¿no ve? Pero ahorita, como no había tiempo, lo hemos hecho más rápido con el código. Entonces, aquí, ¿qué teníamos que modificar? Teníamos que modificar esta parte. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Pues que si x es mayor a 0, entonces, ¿qué hacemos? Que se pase al estado 2. Caso contrario, pues que se vaya al estado 1. Y ya está. Ahora sí. Pues vamos a probar incluso con este caso más que les acabo de dar aquí. Con el 3303. A ver. Yo creo que con eso nos vamos. 3030 menos 1. ¿Ya? Para saber si funcionaba lo que les dije. Y el resultado tiene que ser 1. Sí, el resultado. Entonces, está bien. Ya hemos podido encontrar el error. Ya les he mostrado cómo pueden verificar en su examen, digamos, sin hacer una prueba de escritorio, ¿no? Porque en el examen, pucha, el tiempo corre rapidito. Entonces, hacer prueba de escritorio va a ser más tardado. Preferible es hacerlo directamente con la compu, ¿ya? En el examen, pero a mano, para practicar, preferible el diagrama de prueba de escritorio, ¿no? Entonces ya está. Este igual se los voy a estar mandando. Sí, está grabando, ya. Es igual se los voy a mandar y bueno, eso sería todo. Ya. ¿Preguntas, dudas que tengan? Bueno, parece que no hay, ¿no? Entonces,